Muy buenas a todos. ¿Cómo estáis? Feliz Navidad. Lo digo siempre. Bueno, hoy llevo ya varios días contando esto, así que creo que voy a pasar del tirón al... Ya no invitado, porque al final el día de hoy es de él. Así que, señor Joan Parada, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Que al final es casi dejarte una ventana, porque no es ni una entrevista ni es nada. Vamos aquí a hablar de VFX. Tú a mí me das la mano y yo te cojo el brazo entero. Tal cual. Como te doy si me llamas gordo te doy la mano, ¿no? Como decía el Ibai, pues algo así. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Aquí estamos,
dispuestos a hablar un poco de... Ya veremos qué. Ya veremos qué. Hombre, el título nos delata, yo creo. Estamos como al revés. Si te fijas en el duplex, estamos yo mirando para afuera y tú mirando para afuera. Bueno, hablamos con nuestros yos imaginarios. Con nuestros, esto es, tal cual. Bueno, a ver quién está por aquí por el chat. Tenemos a Aerolito y tenemos a Piki. Muy buenas. ¿Cómo estáis? Buenas. A ver, que esté todo correcto. Sí. Pues nada, Joan, ¿de qué venimos a... Josu, ¿qué tal? ¿De qué venimos a hablar hoy? ¿De qué venimos a hablar? Venimos a hablar de... Bueno, podemos quizás mencionar un poco de dónde sale esta idea. Dale. Si te parece. Sí. Dale. Pues la idea era hablar un poco de la historia de los efectos visuales, pero para hacerlo un poco más dinámico, que no fuera un tostón, pues hacerlo basado en películas, ¿no? Entonces, al hablar de una película, de los efectos visuales de una película, pues vamos a hablar de gente que la hizo, técnicas, software, planos, assets, cosas que se hicieron, cómo se hicieron, quién las hizo, por qué no. Entonces es una forma, creo yo, un poco más dinámica, ¿no? De hablar de los efectos visuales, pero claro, con una peli, que todos estamos familiarizados con ellas. Eso es. Y la idea a mí me surgió porque nadie habla de la historia de los efectos visuales, ¿no? Es como que hay muy poca, como digo yo, academia de efectos visuales. Es decir, tú cualquier otro apartado artístico siempre se estudia la historia, ¿no? Si tú estudias música, siempre estudias historia de la música. O si estudias historia del arte, pues, o bellas artes o lo que sea, estudias historia de esa materia. En efectos visuales pasa todo lo contrario, ¿no? Como que siempre estudiamos lo más nuevo y lo último. Y nadie se preocupa de lo que vino antes, que es súper importante para saber dónde estamos, ¿no? Así que de ahí sale un poco la idea. Entonces, pues bueno, si vamos analizando alguna que otra película y hablando sobre los efectos visuales de esa película, pues a lo mejor podemos descubrir un poco de la historia de los efectos visuales. Esa es la idea. Correcto. Y tú pusiste la idea un poco ahí en nuestro Slack que tenemos ahí privadillo. Eso es. Y es como, hostia, pues se podía hacer. No sé si fui yo o fue Den o quién coño dijo, hostia, sí, pues creo que Den lo dijo. Claro, pues en el canal de José, en el canal de Black One y tal. Y claro, que yo encantadísimo, coño, ¿sabes? Así que, es más, eso que has dicho de que la gente, historia del arte y tal, yo ya te lo he escuchado a ti, no sé si cuando te hice la entrevista o en algún otro lado, pero no es la primera vez que lo comentas. El rollo esto de que pues una cultura, ya no es cultura audiovisual, sino cultura de que si eres un artista de efectos especiales en cualquiera de las ramas, o sea, si eres en cualquier punto dentro del pipeline, que conozca, porque a lo mejor una cosa que se hacía hace 50 años te viene bien ahora, aunque sonara a ñapa, ¿sabes? Sí. Sí, bueno. Y por gente que te encuentras y todo, ¿no? A lo mejor si hoy en día que todos estamos trabajando prácticamente en producciones más o menos grandes, en cualquier sitio, ¿no? Aunque sean series de Netflix o de Amazon que se hacen en todas partes, pues de repente te llega un supervisor de efectos visuales y no sabes quién es, pero si le miras su trayectoria, pues te das cuenta que viene de hacer Batman, la original, o Jurassic Park, o lo que sea, ¿no? Entonces está bien tener un poco de contexto porque nos lo encontramos hoy en día también. Y yo esto sobre todo me quise hacerlo porque yo que trabajo con mucha gente joven, no tienen ni idea de nada de esto, de la historia de los efectos visuales, ¿no? Les mencionas un supervisor de efectos visuales icónico y no saben quién es. O les mencionas, yo qué sé, que en su día Forrest Gump, por ejemplo, fue la película con más efectos visuales de la historia y ni se lo imaginan. Y sin embargo sale Unreal 5 hoy, como ha salido, y mañana ya lo saben todo de Unreal 5, ¿no? Y es como, pero vamos a ver, ¿vamos a empezar la casa por el tejado o por dónde? Sí. Entonces, esa es un poco la idea. ¿Tú ves el chat de Twitch? ¿Te lo has puesto ahí? No lo puedo ver aquí. Está ahí Eden, bueno, gente diciendo cosas y tal, y Eden dice, hola, ahí es Joan compartiendo cultura de los VFX. Bueno, cultura es un poco grande la palabra, pero bueno, vamos a intentar. Técnica. Historia, ¿no? El nombre de hoy, historia de los VFX. Bueno, tal cual. Historia puede estar bien, sí. Bueno, dale, yo te dejo hacer. Yo soy entonces, tu conejillo de indias, ¿eh? Yo en plan de, vale. José, ¿conoces esto? Entonces, diré no. Vale, entonces la primera peli que he elegido para hacer esto, bueno, la idea es, bueno, si esto gusta y nos lo pasamos bien, hacer de vez en cuando
una película diferente, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de una película, otro día si podemos hablamos de otra película y así. Y potencialmente, pues a lo mejor una película que elija a la gente. Yo que sé, que alguien diga, pues estaría guay hablar de esta película o de la otra. Hoy la que he elegido yo, es Mars Attacks, de Tim Burton. Que me imagino que la mayoría de la gente la haya visto. Es una película del 96, si no me equivoco, de 1996. Y la he elegido en particular, bueno, sinceramente por ninguna razón en particular. Pero bueno, aparte porque me gusta y porque tiene unos efectos visuales que para su época fueron muy rompedores. Y vamos a hablar hoy de alguna cosa que es muy... bueno, ya veréis cuando lo hablemos, pero son cosas que hoy en día se dan por sentadas, pero que en su día fueron una revolución total. Así que vamos a hablar sobre esa peli, que además es una peli muy curiosa. Así que creo que es una buena peli para empezar. Vale. Si te parece, no sé si deberíamos de poner el tráiler, que dura un par de minutos, o es algo que a lo mejor no se puede hacer. No, está en YouTube el tráiler, ¿no? Sí, sí. Yo lo voy a poner. A ver, ¿dónde está? Tráiler. ¿Dónde está? El tráiler en español, aquí. Segundo. Anuncios. Espera que cambio aquí unos parámetros. Esto aquí. Vale. Pausamos. Ahora saldrá tu pantalla. Vale, pero la quitaré. Segundo. A ver. Sale esto, pero esto va afuera. Y pongo esto. Correcto. Sin música, ¿vale? Por si acaso, por si suena algo raro. ¿Está muteado? Sí, vale. ¿Ves el retorno, no? Sí. Vale. Empieza bien ya. Está como rápido, ¿no? No. ¿No? No. Hola, soy... El presidente. Lo podemos doblar. No, lo que está un poco como requemada la imagen. Esto no está ripeado de un DVD. Esto lo han cogido, ¿sabe cómo? No. Bueno, sí. Pero hay algunas cosas que yo he notado en el Blu-ray se ve también. Sí. Como por ejemplo los platillos volantes, sí. Que ya veremos luego algunas imágenes, como salen quemados también. O sea, ¿sí? En aquella época no había aces. Sí, los especulares. Ya. Eso es algo que hoy no pasaría. Lo que no recordaba era los actores. Los míticos sí, pero no todos. Sí. Bueno, es que tiene un cast. Sí, ahora hablamos, sí. Pero tiene unos talentos increíbles. O sea, los actores top. Y algunos de ellos haciendo prácticamente cameos. O saliendo 3 minutos. Pedazo de tráiler, ¿no? Yo no sé qué dura esto. 2 minutos debería durar, ¿no? Sí, 2:20. Bueno, sí. Si mañana no emito, señores, sabéis que por qué me han quitado el canal. Espero que no. Y más siendo una peli del 96. A ver. Ahí estamos. Mars Attacks. En fin. A ver. Bueno, entonces, la idea es hablar un poco de los efectos visuales y entendiendo por efectos visuales todo. O sea, efectos visuales y efectos especiales también, ¿no? Porque obviamente en esta época había muchos efectos especiales también. Entendiendo por efectos especiales, no efectos digitales, ¿no? Lo que efectos prácticos que llamamos. Que yo siempre digo que yo lo meto todo en el mismo saco. Para mí yo no diferencio entre efectos visuales y efectos especiales. Sé que hay gente que es como muy pijotera, en plan de no, estos son... Es lo mismo. Para mí es lo mismo porque buscan el mismo cometido, ¿no? Puedes diferenciarlos a la hora de, yo qué sé, hacer un presupuesto, ¿no? Para ver dónde va el dinero, dónde no, pero de cara al público, para mí son lo mismo.
Entonces vamos a hablar un poco de las dos cosas porque hay las dos cosas y vamos a ver cómo se fusionan las dos, que eso es muy interesante. Que bueno, es algo que sigue ocurriendo hoy en día, pero bueno. Entonces, Tim Burton, ¿no? Eso es lo primero que podemos mencionar, porque es un director muy peculiar, ¿no? Seguramente. Y te podrá parecer mejor director o peor director, pero una cosa que destaca, o por la que... Una cosa que es muy singular de Tim Burton es que todas sus películas, sean buenas o sean malas, tienen estilo, ¿no? Tienen un estilo muy definido, que eso es lo mejor que te puede pasar, en mi opinión, cuando trabajas haciendo visuales, ¿no? Que tengas un estilo muy definido. Y en esa época, y tú lo acabas de decir, ¿no? Los actores que había ahí, que eran todos súper famosos, es que en esa época Tim Burton era Dios, o sea, podía hacer lo que le diera la gana. Estaba mirando aquí la filmografía de él. Ay. En ese momento había trabajado, creo, y había hecho Beetlejuice, Batman Vuelve, Ed Wood, ¿qué más había hecho? Pesadilla antes de Navidad, que no la dirigió él, pero está producida por él. Sí. Y creo que nada más. No, porque aquí viene algunas más, pone años 90, es que no pone la fecha, Sleepy Hollow. No, esa es después. Pone James, está en inglés, está medio en inglés, James and the Giant Peach. Sí, pero esa tampoco es dirigida por él. Y Eduardo. Manos tijeras. Eduardo también, sí, efectivamente. Sí. Y Eduardo es la que faltaba a mí. Pues, claro, en ese momento Tim Burton tenía carta blanca para hacer lo que quería. Batman había sido un éxito rotundo y podía hacer lo que quisiera. O sea, y de hecho la prueba es esta película, que es la mayor fricaza que te puedas imaginar, y se la dejaron hacer. Y ahora hablamos un poco de cómo funcionó y cómo no funcionó, porque funcionó bastante mal esta peli. Creo que tenía de presupuesto 100 millones o una cosa así. Tengo por aquí apuntado, déjame buscarlo. Dale. 101 millones de presupuesto tenía. Sí. Que para la época es un presupuesto muy alto. Y se está considerado un fracaso, porque creo que ganó... 70 millones de presupuesto tenía. Eso es. Más unos, 20 o 30 de promoción, o sea, unos 100 millones. Y en taquilla generó 101 millones. O sea, eso es un fracaso total. Cubrió, que eso está considerado un fracaso. Y lo curioso es que originalmente esta película iba a costar más de 200 millones de dólares. Ahora vamos a hablar por qué. Pero fue precisamente gracias a los efectos visuales que se redujo de 200, casi 200 millones a 70 y pico millones. Aquí pone que fue despreciada por los críticos y casi ignorada por la audiencia norteamericana, que fue más famosa en otros países. Sí, en Europa funcionó bastante mejor. Y una de las razones es porque el póster de la película era mucho más llamativo aquí, en Europa. Joder. Sí, porque te ponía el perro ese con la cabeza humana y los marcianos, mientras que el otro simplemente te ponía los actores ahí. Bueno, en fin, que fue un relativo fracaso. Y sí, fue despiadada por la crítica también, pese a que hoy está como considerada una película de culto casi, ¿no? Sí. Lo que pasa es que además tenía un muy mal enemigo, porque en esas mismas Navidades del 96, ¿sabes qué otras super películas se estrenó? Que de hecho podemos hablar de ella algún día. ¿Independence Day? Independence Day. Pues que esa, no lo he mirado, ha sido de memoria. Sí. Que esa sí que lo petó. Creo que generó casi 900 millones, una cosa así. O sea que... Otra peli muy interesante desde el punto de vista de los efectos visuales, que podemos hablar algún día de ella. Pues sí, porque me tragué muchos making of de esas de... Pues sí. Está ahí Cristina Barper. ¡Hola, Cristina! Buenas. Dale, John, que te corto. No, nada. Entonces eso, Tim Burton, que esa es la filmografía más o menos que tenía hasta la época. Sí. Y luego, si ves los actores, está Jack Nicholson, Glenn Close, Annette Bening, Pierce Brosnan, Danny DeVito, Martin Short, Michael J. Fox, Sarah Jessica Parker, Tom Jones, que sale cantando y bailando ahí al final, Natalie Portman. O sea, es lo que quería. Como digo, en aquella época era como todos los actores querían trabajar con Tim Burton. Y es que además todos los personajes interpretan
un papel completamente estúpido. Todos los personajes son estúpidos en esta película. Esta película es completamente grotesca. Nada tiene sentido. Es violencia gratuita por todas partes. Marcianos matando porque sí. El presidente de Estados Unidos, que eso está muy guay, porque es una caricatura, ¿no? No es como el típico presidente de los Estados Unidos de Independence Day, que se sube en un avión y baila. ¡La libertad! Aquí es como llegan los marcianos, matan a la mitad de, yo que sé, a 200 personas y dicen, no, pero seguro que fue sin querer, vamos a hablar otra vez con ellos. O sea, es completamente ridículo, por eso me gusta mucho esta peli. Estaba Clinton. Bueno, entonces, es que estoy mirando en qué año estaba eso por hacer el cachondeo. No, Clinton no, estaba... ¿Quién fue el anterior? Sí, no, del 93 al 2001, Clinton. Ah, pues sí, claro, del 96 esto. Sí. Por ver la caricatura de Jack, ¿sabes? Nicholson. Aquí nacía. Que además el Jack Nicholson interpreta dos personajes en la misma peli. Pues interpreta al presidente y luego interpreta a otro que es como un tío de esos que está en el casino apostando todo el día. El de sombrero grande. Quiere hacer un hotel para los marcianos. Sí. Es un despropósito. Bueno, entonces, puedo compartir por aquí, si quieres. A ver. Vale, así podemos echarle un vistazo. Que voy a volver aquí a este. Para quien quiera echarle un vistazo, he puesto aquí en plan de unas imágenes y unos vídeos para ir echándole un vistazo mientras vamos hablando, por si alguien lo quiere ver. Lo he puesto aquí en mi página web, pero podéis. Ponte el enlace si quieres, en el chat del Twitch. Vale. A lo mejor lo que no tiene mucho sentido si se ve así suelto, pero mientras vamos hablando sobre ello, a lo mejor pues tiene más sentido. Vale. Entonces, ¿veis esto que tengo aquí, verdad? Estas cosas naranjas y tal. Esto es un juego de cartas. De ¿cómo se llaman? De cromos, los típicos cromos que tenemos en España, que es de donde sale la idea de esta peli. Estas son unas... Sí, es un juego de cartas que se hizo en los 90. Esta es una compañía que se llama Topps, que son los que hacen las típicas cartas de béisbol famosas de Estados Unidos, que todo el mundo intercambia. Pues hicieron esta colección y esto le gustó a Tim Burton y dijo, pues de esto puedo sacar yo una peli. Y están todas aquí, le podéis echar un vistazo. Obviamente están escaneadas, pero las encontré por ahí por internet, porque hoy en día cuestan una pasta. Pero como veis, los diseños están más o menos aquí ya establecidos, ¿no? Es que sí. Que es tal cual la peli, ¿sabes? Sí. Fíjate, está ahí como los marcianos, los platillos volantes. Y son creo que 55 cartas. Y era básicamente, pues eso. Tú conseguías una carta, la parte de adelante y la parte de atrás. Y la parte de atrás te pone una pequeña historia. Bueno, no historia, sino descripción de lo que están haciendo los marcianos en la parte de adelante, ¿no? Que son cosas, como decía, es violencia gratuita. A lo mejor te pone un marciano, dispara a un perro y lo llena de fuego. Es como... no tiene ningún sentido. Y bueno, podéis echarle un vistazo luego, pero atacando diferentes monumentos, por ejemplo, aquí en Washington, que esto sale en la película, ¿no? Entonces, es casi como un storyboard de la película, ¿no? Y como veis, los diseños se mantuvieron muy bien. O sea que de aquí es donde nace la idea. Y estos te los regalaban con chicles. Te comprabas un chicle y te venía una carta. Y así pues es como la gente lo fue coleccionando. Y eso lo vio Tim Burton, le gustó, dijo, venga, de aquí puedo sacar yo algo. Y ya te digo, era en esa época en la que Tim Burton podía hacer lo que le diese la gana. Porque imagínate, llegas a un estudio de Hollywood y dices, voy a hacer una película de marcianos basada en unas cartas que te regalan con los chicles. Unos cromos, Sí, y va a costar $200 millones. Y voy a contratar a los mejores actores de la época. Y te dan carta blanca para hacer eso. Bueno, entonces... vale, si te parece, vamos a empezar ya a hablar un poco de los efectos visuales en sí. Sí. Vale. Cuando tenga que quitar el monitor, tú me vas diciendo y yo descomparto el monitor. Ya te digo, ¿no? Vale, pues quítalo si quieres. Está quitado. Quítalo si quieres.
Vale, entonces en cuanto a los efectos visuales, originalmente, ¿cómo estaba pensado para hacer esto? Ya te digo que el presupuesto de la película, el primer presupuesto al menos, iban a ser $200 millones. Una barbaridad para la época. Entonces, ¿por qué iban a ser tan caros? Bueno, iba a ser tan cara esta película porque se iba a hacer todo con stop motion. Sabes que Tim Burton pues es un gran fan de stop motion, ¿no? Y ha hecho auténticas maravillas con stop motion. Y por eso iba a ser tan caro, ¿vale? Porque iba a ser todo con stop motion. Entonces, la idea era hacer los sets donde están los marcianos, las naves espaciales y todo eso con stop motion. Después, los personajillos, los marcianos, hacerlos también con stop motion, pero con pantalla azul. ¿Vale? Y luego, digitalmente, se iba a componer los sets de miniatura y delante se ponían los personajes, ¿no? Eso se iba a componer de forma digital. De hecho, ILM lo habían contratado originalmente para hacer eso, para hacer la composición digital y también para añadir motion blur a los personajes, ¿vale? Que eso es algo que se sigue haciendo hoy en día también con las pelis de stop motion, porque obviamente stop motion no tiene motion blur, ¿no? Entonces, bueno, no todas las películas de stop motion les meten motion blur, pero en la mayoría lo hacen. Y eso se hace en postproducción. Sí. Entonces, claro. Es imposible hacerlo en grabación porque son fotos, al final estáticas. Claro. Entonces, ese era el plan original para hacer los efectos de esta película. Hacerlo así. ¿Qué pasó? Que cuando ILM vio este trabajo, dijeron, uy, esto yo creo que lo podemos hacer nosotros de forma completamente digital. Y eso es lo que ocurrió. De hecho, es una cosa que hoy en día sería impensable, pero que en aquella época pasaba, que era como, ILM, os vamos a contratar para hacer esto. Y alguien de ILM dice, uy, esto molaría hacerlo en 3D. Voy a quedarme yo aquí por la noche unos cuantos días a la semana y lo hago yo por mi cuenta. Y luego se lo enseño a alguien y si cuela, cuela. Que eso es exactamente lo mismo que hicieron con Jurassic Park. En Jurassic Park iba a ser todo con stop motion y los de ILM vieron lo que había, hicieron una prueba de un esqueleto corriendo, se lo enseñaron a quien había que enseñárselo y dijeron, venga, vale, vamos a intentarlo. Pues con esto pasó exactamente lo mismo. Tío, pero hicieron una prueba. ¿Era del 92? Es un poco antes, sí, porque una de las razones por las que contrataron a ILM para hacer esto era porque ya tenían experiencia con personajes. 93. Joder. Y con Softimage, ¿no? Creo que se hizo Jurassic. Sí. Y en esta también se utilizó, tanto Softimage como Wavefront. Como Alias. Sí. Lo que es el Maya. Bueno, en aquella época era Alias ya o era. No, era. Sí, no, era Alias Wavefront. Sí. Creo, Alias Wavefront. Pues esa era la idea. Y de hecho, durante 2 años, ¿vale? Se estuvieron haciendo pruebas con stop motion. 2 años. Durante 2 años. Y después eso se canceló. O bueno, se reciclaron unas cosas, como vamos a ver ahora, pero 2 años de trabajo, claro, eso ya te va hinchando el presupuesto de la película. Aunque al final no salga, hay que pagarlo igualmente. Bueno, eso en España no pasa. Entonces, como digo, los personajes y los sets iban a ser con stop motion y los platillos volantes iban a ser con motion control. ¿Vale? Los que no estén familiarizados con motion control, cámara robótica que una y otra vez hace exactamente el mismo plano. ¿Vale? Que para stop motion eso está muy bien. Hoy en día se sigue utilizando también menos, pero por ejemplo Mandalorian se hicieron muchas cosas con stop motion para las naves, en miniatura y todo eso. Vale. ¿Quién iba a hacer esto originalmente, el stop motion de todo esto? Esto lo iba a hacer una compañía que había en Inglaterra, una compañía relativamente pequeña, que era parte de Warner Brothers, que se llamaba Warner Brothers Imaging, que habían hecho efectos prácticos para Batman con Tim Burton también. Por eso les contrató para hacer esto. Pero enseguida se dieron cuenta de que esto era demasiado trabajo, ¿no? Que era muy complejo. Naves espaciales, entornos, un montón de marcianos. Dijeron, no, esto no se puede hacer. Y ILM, que estaban contratados originalmente para hacer la composición en motion blur, dijeron, vamos a meter un pie aquí y a ver qué podemos hacer. Y decidieron, como decía antes, es que ya te digo, hoy en día es que sería impensable esto, pero cogieron un animador, un animador no, en lo que en aquella época se llamaba un TD, ¿vale? Que es básicamente uno que lo hace todo.
¿Qué hizo? Cogió y, como ya te digo, llevan 2 años haciendo las pruebas de stop motion, entonces los muñequitos y todo eso, las marionetas, estaban ya diseñadas y estaban construidas en stop motion. Entonces, cogieron esas referencias, modelaron un marciano, lo pusieron, lo modelaron, lo texturizaron, lo animaron y cogieron un plate, un fondo de Jumanji, de la película de Jumanji, que, claro, me imagino, sería bueno, a ver qué tenemos por aquí que no haya que salir a rodar. Un plate de Jumanji. Pusieron al marciano y hicieron un marciano que iba caminando a cámara. Uh-huh. Nada más. Entonces lo vieron dentro de ILM y dijeron, uy, esto tiene muy buena pinta. Pero dijeron, bueno, tiene muy buena pinta, pero no está tan bien como para enseñárselo a Tim Burton y que le flipe. Uh-huh. Entonces dijeron, vamos a hacer otro test ya en plan mejor y se lo enseñamos a Tim Burton y a ver si conseguimos venderle la idea. Y ese test lo tengo por aquí. Podemos echarle un vistazo si quieres. Sí. Esquifoso, gracias por seguir el canal. ¿Lo tienes ya pinchado? Lo tengo aquí, sí. Ya. Dura nada, unos segundos de nada. Hago la pantalla más grande, ¿no? Sí, sí. Bueno, la calidad obviamente no es muy buena porque es 420p o una cosa así. Ponlo por otra vez. Lo vemos otra vez. Sí. Vale, entonces es un coche en 3D, el platillo por atrás y esos dos marcianitos ahí y se van. Básicamente la idea detrás de esto era que esos dos marcianos le están robando el parachoques al coche, uh-huh, como una broma, y luego venía este, que es el jefe, y decía, venga, vamos, que está ahí esperándonos el ovni, y se fuera. Vale, pues ese test, puedes quitar la pantalla si quieres. Sí. Ese test se lo enseñaron a Tim Burton y le gustó. Y dijo, venga, pa'lante, lo hacemos en 3D. Entonces se hizo un presupuesto, lo que fuera, y se vio que de 200, casi 200 millones que iba a llevar a hacerlo en stop motion, se pudo bajar a 70 y pico millones. Y pa'lante. Joder. Y así lo hicieron. Entonces, básicamente lo que tenemos son como dos bloques de trabajo, ¿no? Por un lado tenemos los personajes y por otro lado los platillos volantes. Uh-huh. ¿Vale? Y eso se repartió entre dos empresas. Todo el tema de personajes lo hizo ILM, sí, y todo el tema de platillos volantes lo hizo ese estudio que comentaba antes, pequeñito, que estaba en Inglaterra, que era parte de Warner. Uh-huh. Decidieron digitalizarlo, dijeron, venga, lo tumbamos, digamos, lo empezamos de cero y creamos un estudio de digital. Uh-huh. Y ese estudio, como era nuevo y relativamente pequeño, no iba a poder hacer el trabajo de personajes. Por eso contrataron a ILM, ¿no? Porque pensaron, bueno, este estudio todavía no tiene lo que hay que tener a nivel de experiencia y tal. Entonces contrataron a ILM porque ILM ya había hecho principalmente a nivel de personajes, me refiero, Jurassic Park, uh-huh, y Dragonheart. No sé si te acuerdas de Dragonheart. Sí, claro, sí. Claro. Entonces, pues, bueno, esta gente ya tiene la experiencia para hacer este tipo de trabajos. Entonces, así lo dividieron. Este estudio, que lo rebautizaron como Warner Digital Studio, uh-huh, iba a hacer todo lo relacionado con los platillos volantes y un robot gigante que sale también en la película. Uh-huh. Y el ILM iba a hacer todo lo relacionado con los personajes. O sea, todo, casi el hard surface, por decirlo así, ¿no? Lo haría Warner y orgánico. Sí. Y ahora vamos a hablar un poco también cómo, porque hay planos en los que salen las dos cosas juntas. Salen platillos y salen... Vamos a hablar ahora un poco cómo se trabajó ese intercambio de trabajos entre un estudio y otro, porque eso es algo que sigue ocurriendo hoy en día, ¿no? Cuando tú tienes una secuencia donde hay dos haces diferentes, uno hace un estudio y otro hace otro, se comparte el trabajo entre los dos estudios. Pero bueno, en aquella época era mucho más complicado hacerlo, con lo cual ya veremos cómo lo hicieron, que es una forma un poco arcaica, pero bueno, es lo que había. Vale. Entonces... Claro, porque la peli se estrenó en el 96, esto sería 94, 95, o sea, incluso antes. Los años de la 95. De la pospo. No, ¿sabes cuánto tardaron en hacer todo esto? ¿Cuánto? 8 meses. ¿La qué? ¿La peli?
Los efectos visuales todo? para la peli se hizo en 8 meses y lo tenía por aquí escrito, a ver si lo encuentro. 300 planos Ajá. ILM hizo Sí. de marcianos y Warner Digital Studio hizo 140 planos. O sea, en total estamos hablando de 440 planos de efectos visuales en 8 meses, que hoy en día es perfectamente factible. Sí, pero claro, en aquella época... claro. Sí, y entiendo que... ¡Hala, venga, Andrés, a tirar pasta! Gracias, Andrés, como cada día por los 50 bits. Que entiendo que ILM tenía el montaje final, era de ellos, ¿no? O sea, ¿quién enviaba a quién? Sí. No, ahora hablamos si quieres un poco, porque lo tenía por aquí apuntado en algún sitio. Es que luego lo puedo mirar. a lo mejor me estoy pero adelantando, básicamente... Pero es que se me No, ocurre. pero está bien, así lo vamos mezclando todo un poco. Lo que hicieron fue lo siguiente. Cuando teníamos marcianos en primer plano Uh-huh. y platillos volantes en el segundo plano, como por ejemplo, puedo compartir aquí de nuevo, porque aquí tengo seleccionados unos cuantos fotogramas que me parecieron interesantes. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, cuando aterrizan estos marcianos, como por ejemplo aquí, este plano, lo estáis viendo aquí, ¿no? Bueno, aquí lo que tenemos son los marcianos en primer plano y el platillo en el fondo, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando se ocurría esta situación, sí, ILM hacía el plano final, es decir, Warner Digital Studio enviaba a ILM los renders del platillo. Claro. ¿Cómo enviaba esos renders? Pues lo enviaban. Porque, claro. Lo enviaban con exabyte, que no sé si te suena esa palabra. Exabyte. Pero sí. Me suena como capacidad de... Sí. Estuve buscando información, pero no he encontrado. No, la verdad es que no he encontrado. Pero sí, hoy en día, si buscas por exabyte, sí, claro. son, yo qué sé, lo que fueran, 100.000 gigas o lo que sea, ¿no? Sí, después de petabytes creo que están los exabytes. Eso. Sí, pero en aquel momento era un tipo de formato de intercambio de archivos, como si dices hoy Alembic, por así decirlo, ¿no? Pero para render final, no como si dices XR hoy. Entonces, eso era lo que hacían. Warner Digital Studio enviaba los renders del platillo volante y ILM lo ponía en el fondo y se encargaba de hacer los marcianos, ¿no? Que eso, y cuando era la situación al revés, es decir, cuando eran los marcianos que salían en el fondo y el platillo volante en el foreground, en el primer plano, pues lo hacían al revés. Era ILM quien le enviaba a Warner Digital Studio y ellos se encargaban de la composición final. Pero por internet, porque no sé, porque los modems de aquella época... No, supongo que por internet no. Sería con discos por avión. Sí, supongo. Sí, sería con discos ópticos, me imagino, sí. Y porque esto es algo que hoy en día seguimos haciendo, es decir, si al estudio en el que yo trabajo nos contratan para hacer estos marcianos, pero luego en nuestro plano, en el fondo, tenemos ese platillo volante que ha hecho otro estudio, haríamos lo mismo, intercambiaríamos los archivos, pero no los renders. Lo que nos enviaría sería el asset y nosotros iluminaríamos el asset, lo pondríamos en el plano y todo eso. Pero claro, en aquella época me imagino que eso era mucho más costoso y mucho más laborioso, ¿no? Porque ahí sí que eran todo pipelines, digamos, cerrados, ¿no? Para cada estudio, no es como hoy que tenemos más software comercial. Y así era como trabajaban. Unos hacían los renders, le enviaban al otro y el otro terminaba la composición. Interesante. No, era leche. Y aparte, te digo, o sea, la cantidad de información, como decía por ahí JJ, en cintas LTO, o a saber cómo coño enviaban eso, ¿sabes? Casi sin mirarlo, porque entiendo que algún supervisor tenía que decir, vale, está bien, o me encaja. Llegaba la información, no, espérate, que la perspectiva está mal, no lo sé. Las típicas cosas que te puedes encontrar a día de hoy con lo fácil que se envía un archivo, eso que estaba a no sé cuántos kilómetros, enviando un disco duro, enviando una cinta LTO o lo que coño fuera. Sí. Pues así era en aquella época. Bueno, sí, entonces mira, por darte un par de nombres que he podido encontrar por ahí, este nuevo estudio, este Warner Digital Studio, estaba encabezado por Guy Williams, que a lo mejor a alguno le suena, porque es un supervisor de efectos visuales. Bowman Studio, gracias por seguir el canal. ¿Cómo era? ¿Gary? Guy Williams. Guy Williams.
Yo le conozco porque fue el supervisor de efectos visuales de Iron Man 3, en la que yo trabajé. Joder. Y hoy en día es uno de los senior VFX supervisors en Weta. Entonces, bueno, gente que esté metida en el mundo de los efectos visuales seguro que le suena este hombre. Aquí estoy en el IMDb. En la página esta web que tengo, donde he puesto fotos, screenshots y demás, al final abajo del todo he puesto un texto que he llamado nombres propios. Y ahí he puesto toda la gente que he encontrado que de una forma u otra formaba parte de esto. No los créditos, sino simplemente la gente que he encontrado que habla sobre algo en concreto o en algún blog o en algún reportaje o lo que sea, se mencionan. Entonces los he puesto por aquí, lo que hacen o lo que hicieron en la película, etcétera. Acabo de ver una foto de una chica con un monitor Silicon Graphics y me acabo de poner cachondo. Ya no te digo más. Claro, es que no por la chica, por el monitor, gente. Sí. Se nos hemos pensado, En fin. A ver, joder, estoy yendo abajo. Aquí. Va, mira, os pongo el enlace del IMDb de este señor. Sí, pero vamos a nombrar unas cuantas personas hoy. Sí, pero es que la hostia este señor. Sí, claro. Quiero decir que muchos de las personas que vamos a nombrar hoy aquí son grandes figuras de los efectos visuales. Históricos algunos. Entonces conmigo, Guy Williams, que VFX Supervisor de Warner Digital Studio. Luego también contrataron a otro hombre muy importante que se llama Mike Fink. Que este Mike Fink se había formado con Dove Trumbull, que no sé si os suena el nombre de Dove Trumbull, pero es uno de los grandes maestros de los efectos visuales del stop motion de toda la vida, que ha hecho 2001 Odisea en el espacio y Blade Runner y títulos icónicos. Y habían trabajado juntos en Batman Vuelve, donde habían ya ganado de hecho un Oscar por mejores efectos especiales en aquella época, me imagino que sería. O sea, que decir que es un estudio nuevo, pero que están poniendo gente que, bueno, obviamente esto hace ya muchos años, no eran las grandes figuras que son hoy en día, pero ya eran figuras muy importantes en ese momento. He puesto un enlace también de ese señor ahí en el chat. Vale. Entonces, volviendo al tema del stop motion, ¿vale? No solo vieron que no era factible hacerlo por stop motion porque era muy caro, sino también porque cómo animamos a los personajes con stop motion si tienen un casco puesto, ¿vale? Es decir, ¿cómo les hacemos las expresiones faciales si hay que quitarle el casco, hacer la expresión facial y volver a ponérselo? Que siempre va a hacer que se mueva el personaje, que no encaje bien, todo el trabajo que conlleva quitárselo, hacer la expresión, volver a ponerle el casco, fotografiarlo. ¿Qué pasa con las reflexiones de...? Porque ya te digo, esto lo iban a rodar con pantalla azul. ¿Qué pasa con las reflexiones del casco y la refracción en la pantalla azul? Porque eso es algo que no se hace, ¿no? Hoy en día, no sé si lo habéis visto en algún making of o lo que sea, si hay alguien que lleva un casco, no hay casco. El casco se añade posteriormente. Bueno, hoy en día con los volumes, con las pantallas LED, sí puedes tener un casco, pero si tienes una pantalla verde, una pantalla cristal y tal, azul, es todo está quitado. Claro. Iron Man se veía al tipo vestido sin casco, yo creo. Claro, pero si tienes sobre todo eso, un cristal transparente, es cuando es el mayor problema, ¿no? Porque, bueno, tienes la pantalla azul detrás. Entonces, eso es importante. Entonces, ahí ya se dieron cuenta de que eso no se podía hacer así. Y este estudio, principalmente, antes de que ILM entrara en juego, también iban a ser los encargados, cuando se iba a hacer en stop motion, iban a ser los encargados de las animaciones stop motion se hacen sin casco y ellos le ponen el casco de forma digital. Eso era lo que en principio se iba a hacer, hasta que ya ILM entró en juego y dijeron nada, que lo hagan todo de forma digital. O sea que interesante, porque como digo, es algo que sigue siendo un problema hoy en día, ¿no? El trabajar con materiales transparentes en pantalla verde o en pantalla azul. Sabemos que esos son efectos visuales sí o sí, siempre. Vale. Entonces, no sé si podíamos hablar ya de algunas de las cosas en particular de los efectos visuales. Más o menos ya hemos dado así como un brochazo gordo, ¿no?
a cuál era el plan, hacerlo con stop motion, se decide que no, se pasa a hacerlo de forma digital. Así que vamos a analizar algunas cosas más concretas. Tenía por aquí algunas notas, a ver si las encuentro y podemos hablar de todo eso. Yo sigo flipando con las fotos que has seleccionado. ¿Por qué? Porque hay un montón ¿Cuáles estás mirando? De contenido. No, las de lo que pasa tú del blog. Ah, vale. ¿Estás mirando alguna en concreto? Las gordas de abajo. Es que entre hay que un plato, hay un set de miniatura, sí. Por ejemplo. Sí, ahora podemos hablar de alguna de ellas, pero dime cuál te está llamando la atención y te digo algo sobre ella. El set en un rojizo, rojorón, que no sé si es de la foto que está mal o es que hicieron este rojo para hacer algún tipo de algo, de croma o no sé de qué. ¿La última de todas? No, justamente arriba de la de Silicon Graphics. La Silicon Graphics, pues arriba. Que sale unos cráteres en blanco. Ah, no, es que ¿sabes lo que es eso? Eso es la superficie de Marte de donde salen los platillos volantes al principio de la peli. Por eso es rojo. Rojo. Sí. Bueno, a lo mejor la foto tampoco está... Por eso te pregunto, a lo mejor. Está muy bien, pero sí. Luego vamos a hablar un poco sobre eso, pero sí, aunque se decidió hacer de forma digital, hay muchas cosas, por supuesto, que siguen siendo maquetas y efectos prácticos, por supuesto. Como hoy en día. Eso no ha cambiado. Sigue siendo una combinación de todo. Todas las técnicas posibles. Dale. No sé si hay alguien que pregunte algo en el chat o quiera... Están hablando mucho, están incluso ya diciendo la siguiente película que tenemos que pillar. Bueno, tranquilos, vamos... Están hablando de Silicon Graphics, están hablando del Videotaster 2. Esto creo que estos eran los que tenían antes Lightweight, pero no recuerdo ahora el nombre. Están hablando aquí un poco de los años 90 también, estaban hablando. Horas de render, preguntan por aquí. ¿Sabes? No lo sé. Bueno, he encontrado la información que he encontrado. Obviamente es complicado encontrar información de estas cosas, porque tampoco hay mucho, pero bueno, revistas, DVDs, he investigado un poco lo que he podido y lo que me acordaba yo de verlo en Making Ofs. Sí. Pero bueno, más o menos. Hay un artículo que está bastante bien en la página esta de Ian Fales, que a lo mejor os suena, que tiene el blog este de... ¿Cómo se llama? De Before and Afters, que es el único periodista que debe haber en el mundo de los efectos visuales. Y ahí tiene alguna cosilla sobre Mars Attacks, que bueno, más o menos lo he recopilado aquí, todo lo que dice él, más cosas las he recopilado aquí. O sea que... Pero podéis echarle un vistazo. Bueno, entonces, como decía antes, las cartas esas de los cromos esos era la principal referencia que se utilizó para la película. Pero luego, como Tim Burton es muy friki y tiene también una cultura cinematográfica, aparte de muy amplia, muy extraña, fueron todo series y películas de serie B, sobre todo de los años 50, donde hubo ese pánico por los extraterrestres y los ovnis y todo esto. Y hay una en concreto que he puesto aquí en mi página el tráiler, le podéis echar un vistazo luego si queréis, que es una peli que se llama Earth vs. the Flying Saucers, ¿vale? La Tierra contra los platillos volantes. Y es que en esa, si le echáis un vistazo a ese tráiler, hay algunos planos que son calcados a Mars Attacks. Y especialmente el plano final de Mars Attacks, que es cuando un platillo volante se hunde en un lago, es un homenaje a esta peli. Esta peli se nota que es una de las pelis favoritas de Tim Burton, sin ninguna duda. Y esta peli la hizo, los efectos visuales los hizo Ray Harryhausen, con stop motion. Que bueno, también podemos hablar otro día de Harryhausen. Madre mía. Pero bueno, sí. Como digo, no sé quién fue el directivo de Warner que le dejó a Tim Burton hacer esta película, porque es bizarra completamente. Es una película muy, muy extraña. Pero tiene ese toque de Tim Burton que a mí siempre me gusta, ¿no? Sabes que tiene un
tiene un estilo marcado, muy definido, y eso para los que hacemos visuales siempre es lo mejor. Bueno, entonces, como decíamos antes, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos una parte de marcianos y una parte de platillos volantes, principalmente, ¿no? Así que vamos a hablar un poco de cómo se hicieron unos y cómo se hicieron los otros, quién estuvo por ahí implicado, qué técnicas, qué software. Vamos a hablar un poco de software también, que siempre está bien saber con qué software se trabajaba en su día. Entonces, los platillos volantes, no sé si tengo por aquí alguna referencia, pero sí, si venimos a las imágenes estas que tengo aquí en la página web, la secuencia de título, los títulos iniciales, ¿vale? Son 12 planos que duran 5.000 fotogramas, ¿vale? Todo con platillos. En algunos planos salen cientos de platillos. O sea, para que os hagáis una idea. Y si veis alguna de las fotos que tenemos por aquí, veis como eso, tienen unos especulares completamente quemados. Espera un segundo, que sí. Ahora, nada. No, que me dicen en el chat que se ha colgado, pero no es cosa mía porque estaba saliendo bien. Imagino que ha sido una caída de Twitch típica, esta que a veces se cae. Estamos. A mí está todo en verde aquí, ¿vale? O sea que sigue, Sean. Vale. Pues no, eso, que la secuencia con la que abre la película, con los títulos de crédito, los títulos iniciales, son 12 planos, que son más de 5.000 frames. O sea, súper larga la secuencia, son como un montón de... No me acuerdo ahora cuánto es. Bueno, pues 5.000 entre 24 y ya te salen los segundos que es. Y en algunos planos salen cientos de platillos volantes. O sea, que eso ya te da una idea de que no era fácil hacer esto en aquella época. Obviamente es muy sencillo, es todo además muy estilizado, ¿no? Los platillos volantes son como el típico, digamos, ¿cómo diríamos? El estereotipo, ¿no? del platillo volante de los años 50, ¿no? Eso, justo, eso. Claro. Que también está basado en la película esta que hablábamos antes. Pero bueno, como digo, 12 planos con cientos de platillos volantes, algunos de ellos hechos por esta empresa que decíamos antes, Warner Digital Studios. Y van volando desde Marte, salen desde esa maqueta de la que hablabas tú antes y se dirigen a la Tierra, ¿no? Eso lo pienso en los tiempos de renders, ¿eh? De la época. Se veo tanto platillo, tanta cosa. No creo que fuera tanto de tiempo de render, sinceramente. Lo que sí que creo que... yo creo que la dificultad aquí estaba principalmente en la creación del plano en sí, ¿no? En cómo poner ahí 100 platillos volantes. Porque en aquella época no podías tener 500 platillos volantes en una escena de alias. La layout, dices, ¿no? La propia composición del plano tiene tantos polígonos, por decirlo así. Sí. Y que aguantara Eso es. Incluso, por ejemplo, los animadores en aquella época ni siquiera podían ver la geometría en el viewport. Bueno, ahora creo que tenía algo apuntado por aquí para hablar de esto luego, pero en Parque Jurásico, por ejemplo, cuando se animaba, tú veías el wireframe, no veías el modelo en sí, porque en aquella época básicamente tenías el wireframe y cuando se renderizaba era cuando se construía la geometría. De hecho, eso fue un avance importante en Mars Attacks. Por primera vez, el software de animación que utiliza ILM podían tener los animadores una representación de la geometría mientras animaban, que eso es súper importante, sobre todo para cuando haces animación facial, porque con wireframe puedes hacer un velociraptor corriendo, pero como tengas que guiñar un ojo y todo eso, no lo puedes hacer. Sí, en Pixar, con el marionete en todos los making of que salió del 95, yo creo que ya estaba, o sea, ya no era wireframe, yo creo que ya era sólidos, ¿sabes? Muy básicos, muy low poly, tope de tal, pero sí que había, o sea, que ahí fue justamente el cambio, ¿no? Como tú dices. Sí, por esa época fue, pero básicamente sí tenían que renderizar para poder verlo. Ya. No lo podían ver en tiempo real, que hoy en día parece casi, ¿no? Tienes el viewport de motores de tiempo real hoy en día y te parece surrealista esto, ¿no? Bueno, entonces, como digo, esta secuencia, que fue súper compleja para la época, de hecho tardaron, creo que 4 meses simplemente en hacer esta secuencia,
¿vale? O sea, de los 8 meses que tenía Warner Digital Studios para hacer todos los efectos visuales de la película, que eran 140 planos, esta secuencia, que son 12 planos, tardaron 4 meses en hacerlo. Para que nos hagamos una idea de la complejidad. Habría un equipo solo para eso, o sea, te digo. Sí, supongo que sí. Bueno, un equipo sí, pero un equipo que a lo mejor serían 3 personas. ¿Vale? Bueno, no lo sé, ¿eh? pero me imagino. No eran equipos muy grandes en aquella época. De hecho, mira, lo tenía por aquí escrito en algún sitio. Dave Smith, que fue el animador que se encargó de esta secuencia. O sea, un animador se encargó de esta secuencia. ¿Vale? Un animador. Y claro, me imagino que en aquella época sería muy complejo compartir planos o compartir rigs, porque en aquella época prácticamente la misma persona se hacía casi todo. De hecho, eso es algo que he leído, que en ILM en aquella época, especialmente para Mars Attack, diseñaron un pipeline que permitían a una sola persona hacer todo. Pero todo, hablamos de modelado también. Bueno, me imagino que el modelado se han compartido los modelos, ¿no? Claro. Sí, me imagino que el modelo y las texturas vendrían dados, y lo que cuando se refiere a hacer todo sería iluminarlo, sería animarlo, iluminarlo y componerlo. Entonces, he leído que muchos, no en todos, pero que en muchos planos conseguían hacer eso, que una persona lo hiciese prácticamente todo. O sea, lo que es un animador 3D, un lighting, layout y compo de nuke, por decirlo así. Eso es. O sea, todo en uno. Y si tiene efectos, pues ya no te digo nada. Si tiene... No te digo partículas, porque en la boca... Pero me entiendes, ¿no? O sea, todo... hay una sola persona. Sí, es que en aquella época básicamente no había tantos roles como hay hoy en día, obviamente, pero había lo que se llamaba el TD, y el TD era el que hacía toda la parte del render, ¿vale? Hoy en día se llama Lighting TD, pero que hace solamente iluminación, pero en aquella época era todo lo que no era modelado, básicamente. Entonces tú tenías un modelador y un texturizador, y después tienes un TD, y el TD era el que cogía el modelo y las texturas y lo llevaba hasta el final, hasta entregarlo a color. Bueno, a color, ¿no? A editorial, o lo que fuera. Mira, esa miniatura que mencionabas tú antes, sí. ¿Vale? Esa miniatura tiene 9 por 15 metros. Y la hicieron en Acme. ¿Cómo que en Acme? Donde el correcaminos. Sí. En los estudios Warner, ¿no? ¿Será? No, es en Acme Model Shop. Es un model shop. Sí, como los del. Como el Señor de los Anillos, que hizo también lo del. ¿No? Los que hacen miniaturas y prostéticos y todo esto, sí. Ahí en Los Ángeles. Sí. Acme Model Shop. Y mira, para esta secuencia de los platillos volantes se utilizó Wavefront. Vale. Renderman. Y después. Anda. Sí. Eso estoy hablando en Warner Digital Studios, sí, ¿vale? Sí. Esa secuencia no es de ILM. Bueno, ILM obviamente también utilizó Renderman. Pero bueno, me imagino. Si lo utilizaron los demás, me imagino que ILM también. Pero sí, Wavefront, Renderman, y luego tuvieron que utilizar, que esto ya lo comentábamos antes, herramientas propias diseñadas por el estudio para lidiar con esas escenas donde había cientos de platillos volantes. Y he leído que el plano donde más platillos volantes había eran 700 platillos volantes. O sea, hoy en día esos platillos volantes tan sencillos en una escena puedes tener 700 mil millones. Scattering, y después hace el assembly con lo que sea y volante. Pero en aquella época 700 platillos volantes, considerable. Y me sorprende Renderman, sacado de Pixar hace poco, ¿no? Pues si esto es del 94, 95 se hizo todo esto, Renderman lo sacaría igual, años 90 al principio a lo mejor. No sé exactamente cuándo salió Renderman, pero sí, Renderman tiene un montón de tiempo, sí. Pero por ahí, o sea, sin contar Toy Story, que fue en el 95, que salió en el 95, después lo que tardaron en hacerlo, todos los cortos previos que hicieron, pues estaría fresquito ahí el Renderman.
En versión alfa estaría. Bueno, obviamente sin ray tracing ni nada por el estilo. Rasterizador. Bueno, el renderman de toda la vida, el tradicional. Sí, Bueno, sí. De máquinas entiendo que las de la época, ¿no? O sea, estas que hemos visto. Máquinas utilizaban Silicon Graphics. Porque si era alias Wavefront, sobre IRIX, ¿no? Me imagino. Entiendo que era sobre Silicon IRIX. Graphics iban con IRIX, sí. Con alias Wavefront, macho. Y después se pasaron a... Y para composición ¿Qué? utilizaban Inferno. ¡Oh! Que era de Discret en esa época, ¿o no? Ahí ya me pillas. O sea, el Inferno, que si lo no me compró equivoco, Autodex, pero sería... sí, después sí. Que era el único software en aquella época que permitía componer en tiempo real, si no me equivoco. Sí, Discret dice aquí en el chat. Sí. Sí. En 2005 lo adquirió Autodesk, como tantas otras software de compo, el Flame y todos estos. Pero estaba aquí buscando si antes de Discret Inferno era otra cosa. A lo mejor era Antoñito Inferno, o sea, te digo, no, era otra cosa. Pero entiendo que será Discret. Nada. Estoy mirando. Hasta 2005, por ahí, sí. Vale. Estaba aquí. Discret Logic. Creado en el 91, pues sí. Pues iba a ser Discret, sí. Sí. Correcto. Y tenía... Estaba aquí buscando, pero sí. Kinetics, ¿os acordáis de Kinetics? ¿Qué era Kinetics? Un logo amarillo. Creo que me suena algo del Max. El 3 de Max me suena. No caigo yo ahora mismo. Me voy a poner aquí Discret Logic Product Kinetics, tal, incluido Flame, Fire, Smoke, Effect, Edit. Y pone 3 Studio Max, Lightscape y Character Studio. ¿Os acordáis de los muñequitos estos azules y verdes? Character Studio, sí. Joder. Cuanto más potente, más quemaba, decía Iced en el chat. Por eso el Inferno era lo más de lo más. Bueno, ahora tenemos el Nuke, que es más todavía, ¿no? Que eso es. Pues Es tú te ríes, es- pero posiblemente sean eso porque aquí ponía algo de... Es que los software esos, hubo una época donde era simplemente a ver quién ponía el nombre más bestia, ¿no? Era Flame, Smoke, Combustion, sí. Nuke, y dices tú, ¿qué le pasa Combustion, macho, a los compositores? Dice que eso que fue Discret Logic se fundó en el 91 by former Softimake Company, fíjate, por Richard no sé cuánto, y después pone que Eddie se asoció con un ingeniero australiano llamado Bruno Nicoletti, que fundó después Foundry en Inglaterra. Sé que por ahí va la cosa. Mira tú. Por ahí va la cosa. En fin. Pues sí, Sigue, que te corto. Inferno. Yo nunca lo he utilizado. No, yo tampoco. Yo lo más cerca que he usado es el Flame. Bueno, el Combustion, pero y después más hacia arriba el Flame. Y el Flame alguna vez lo he tocado ahora estos años, pero por tocar, no por trabajar en él. Y el Shake, ¿no? El Shake, bueno, sí, el Shake. Sí, pero yo el Shake lo tenía como software ahí tal, que lo usaba de vez en cuando, pero yo ya ahí estaba con Combustion a saco. Yo era de usuario de Combustion y me tuve que pasar a After Effects cuando Combustion dijo, en 2008 fue, 2009, dijo, hasta aquí. Sí, pero bueno. Sí, yo he utilizado el Shake, nada más. Bueno, y el Nuke ahora, claro. Sí, que el flipbook del Shake, o sea, que recuerdo cómo iba el este. Bueno, total, usaron alias Wavefront. Renderman. Usaron para la compo el Inferno. Que más o menos es lo que se usa a día de hoy. Se puede usar, no se usa, pero se puede usar. Porque al final. ¿El qué? Alias Wavefront, que se ha convertido en Maya.
que se ha convertido en Maya, que sigue siendo el estándar de la industria, en animación 3D, ¿vale? Renderman, ¿vale? Se usa, aunque ya es más Arnold, ¿no? Pero Renderman se sigue usando. Bueno, los dos, igual prácticamente. ¿Vale? Y el infierno sí que lo ha cambiado, porque Autodex para pelis ya se usa más para, a lo mejor para Publi, por el tema del tiempo real y todo esto, el tema del Flame, que es lo más de lo más ahora. Pero sí que el ingeniero ha salido de ahí y montó Nuke, que es lo que se usa ahora. O sea, que al final, en 20 años o 30 años... Porque Nuke no se hizo en The Foundry. ¿Nuke no es de Foundry desde el principio? Nuke fue Shake. Fue el tipo de Shake que se fue a montar Nuke. Nuke nació en Digital Domain. Era un software interno de Digital Domain. Ah, sí. Sí. De la misma forma que Mari era un software interno de Weta. Luego The Foundry lo compró para comercializarlo. Pero era un software interno. ¿Y la historia esta de que no sé quién de Shake se fue a Nuke? Eso no lo sé. Pero sí. No sé, Nuke nació en Digital Domain, seguro. Digital Domain era famosa principalmente por su departamento de composición. Y sí. Y la arma secreta era Nuke, básicamente. Sí. En la época de Titanic, ¿no? Y estas películas. Sí, Titanic, El día después de mañana, todas esas. Esa podemos hablar un día. Es una de mis pelis de VFX favoritas, si no la más favorita de todas. Esa que a la cabecera le di un montón de bombo porque estaba hecho con 3 Studio Max, creo. Todo el tema del hielo. No lo sé, lo del hielo, ¿no? Sí, me acuerdo. No sé con qué está hecho, pero esa peli tiene efectos visuales que yo todavía de hoy no sé cómo los han hecho. Porque creo que en aquella época era la pelea de Max y Maya, típica. Y decían, Max se usa en cine, ¿sabes? Y todo el mundo, ¿sabes? Pero no eran los efectos de la película, era la cabecera solamente. Recuerdo algo de historia así, ¿vale? No la coge 100%, pero creo que era algo así. Pero bueno, nada. Ya llegaremos, si no, a esa película y buscaremos. Yo estuve en una charla, tío, de hace un montón de años, de un tío que vino a España, Eric Hanson, que es una... Hoy está medio retirado ya. O sea, hoy está haciendo cosas de realidad virtual. Pero vino a dar una charla sobre los efectos visuales de esa peli, que él había trabajado en Digital Domain durante muchos años. Y me acuerdo perfectamente. Un crack, el tío. Bueno, entonces en cuanto a platillos volantes, sí. Más o menos queda clara la historia, ¿no? De cómo funcionó. Vamos a mencionar unas cuantas cosas ahora sobre los marcianos. Perdón. ¿Warner Digital Studio esto no se convirtió en otra cosa? No lo sé, pregunto. Lo digo porque si estaba en Londres y tal, no cambió el nombre y ahora de repente, pues y ahora es Framestore. Y uno, no sé, me lo invento. Yo creo que no, yo creo que... Bueno, ya hemos visto, el VFX Supervisor que contrataron para eso está en Weta, otros están Tippett Studios, o sea, son gente que se ha ido por otros sitios, pero el estudio en sí yo creo que no, porque Warner no tiene un estudio propio, entonces no sé qué ha podido pasar con eso, pero no. Yo lo busco en Google y sale algo. Nadie dura tantos años en efectos. ¿Tú cuánto llevas, Joan? Ya me quedan pocos. Estoy buscando cómo retirarme, pero no consigo. La casa la tienes ya, o sea que eso está bien. Sí. En fin. Pone aquí del 96 y 97 el estudio y chapó. Se ve que no funcionó muy bien. Estaba aquí, no. The Little Princess, Batman Forever, My Fellow Americans, Mars Attack, Eraser, Selena, The Conspiracy Theory, Rosewood, Vegas Vacation, Contact, y Batman and Robin, que fue la última. Joder, o sea que hicieron todas las de Batman. Y ahí chaparon. ¿Por qué? Ni idea. Wow. Batman Forever y Batman y Robin son para hacérselo mirar, ¿eh? Qué cosa más rara de películas. No me acuerdo de la película. Entiendo que mi cerebro la borró o algo. Qué malas son. El Joel Schumacher. Madre mía. Bueno.
Dale, que te corto. Venga, marcianos, ¿hablamos algo de los marcianos? Sí, dale. Bueno, entonces, ya hemos más o menos aclarado que World Digital Studios se encargaban de Hard Surface y ahora con los marcianos ya entraba ILM, ¿no? Vamos a ver cómo manejaron todo esto. Entonces, ¿te acuerdas que al principio dije que durante 2 años estuvieron haciendo pruebas de stop motion? ¿Vale? Entonces, en esa época ya habían creado 9 marcianos diferentes en stop motion, en armaduras, ¿no? ¿Cómo se dice? En esqueletos y, sí. el muñeco en sí, ¿no? Sí. Fíjate que se ha vuelto a caer el Twitch, tío. Yo no entiendo nada. Yo sigo emitiendo bien en verde. No sé si la gente no sigue viendo, pero a mí me sale aquí como que está caído. O sea, mi ventana de Stream Manager se ha caído. Se ve. Hace un rato ha caído. Joder. A mí me funciona perfectamente. Vale, pues nada, Joan, sigue. A mí no me funciona. Pero bueno. Mientras que la gente no se queje. ¿No te funciona? Vale. No, entonces como... Claro, si es que yo envío a Twitch, a mí me sale en verde, aquí hay un color, como que está en verde, que estoy enviando mi información guay, pero el retorno que tengo yo de mi página web, no tengo retorno, ¿vale? Pero bueno, que si mientras que la gente no se queje, bien. Vale. Bueno, entonces como decía, en esa época de 2 años se hicieron todas las armaduras. Joder, ¿por qué me salen armaduras en lugar de... Los esqueletos. Los esqueletos. Los rigs. No sé por qué digo armaduras. Sí, los traigo. Vale, entonces los esqueletos y los personajes, o sea, el diseño ya estaba todo cerrado. Y se hicieron 9 muñequitos. De hecho, si te vienes aquí a mi página, tengo ahí unas fotos. Ahí, vale, no sé si lo ves ahí. Sí. Esa es de la exposición que hubo en el MoMA, Nueva York, de Tim Burton. Que estaba ahí toda su obra, sus concept arts y storyboards y todas las cosas raras que hacen. Entonces aquí ves que no, como está la armadura. La armadura, madre mía. El rig. Sí. En la mitad está el personaje y luego el otro personaje ya con el traje y la escafandra y todo eso. Entonces esos diseños ya venían cerrados. Entonces, como ya existían esas marionetas, pues se hizo lo que se haría hoy en día, que es enviarlo, en este caso a ILM, al estudio de efectos visuales, para que los hagan de forma digital, ¿no? Entonces, ILM, había 9 marcianos creados con stop motion y ILM creó al final, en total, 12 marionetas digitales, 12 personajes 3D, incluido el embajador, que le llaman en la película, que es el jefe, el marciano. Sí. Sí. Entonces, lo que me pregunto, lo que no sé es cómo lo harían para escanearlos. Porque he leído que los escanearon en 3D. Me imagino que sería con los ¿cómo se llamaba? Con los puntitos del lápiz este. Eso, sí. Me imagino que sería con eso. Sí. Yo utilicé uno de esos hace años. Era horrible, la verdad. Pero sí, era como un brazo robótico que tenía el puntero y sí. ibas escaneando. Yo lo recuerdo del perro de Pixar. Recuerdo muchos making of de Toy Story escaneando al perro, que era eso, era con los puntos, plim plam, y escaneaban al perrito construido por barro, ¿no? Era, o no sé qué coño era. La masilla esa. Sí. Fimo. Normalmente lo hacen con Fimo. Pero sí. Bueno, pues eso es lo que hicieron, ¿no? Los escanearon, les hicieron fotografías y los reprodujeron de forma digital. El cerebro, que si te lo ves en esa imagen, tiene un montón de detalle. El cerebro lo hicieron no estaba modelado, lo hicieron todo con displacement. Con RenderMan de aquella ya tenía point displacement, ya era capaz de subdividir la malla y crear displacement en base a mapas. Y los mapas de texturas y los displacement lo hicieron con un software interno del que podríamos hablar un día porque hay bastante información online sobre ese software, que se llamaba ViewPaint. Es un software interno de ILM. Si lo googleas igual encuentras algo. ¿Y era para hacer texturas? Era para pintar, sí, pero con la peculiaridad, estamos hablando de 1996, de que podías pintar en 3D. ILM Secret Weapon, o sea, el arma secreta en Jurassic Park. Hay aquí un... Efectivamente, se desarrolló para Jurassic Park para poder pintar en 3D.
Estamos hablando de 1996. Nos envió un enlace. Que a nosotros nos llegó Mari. ¿En qué año nos llegó Mari a los mortales? ¿En 2010 o 2009? ¿Vale? Bueno, antes estaba el Body Paint para pintar en 3D, pero bueno. O sea, es un software súper importante dentro de la historia de ILM. Supongo que hoy en día ya no existirá. No lo sé. Estoy viendo aquí el interface duro, ¿eh? Sí, bueno, es que todos los software de aquella época eran muy duros. Sí, a ver, ¿cómo puedo poner esto? Pero lo vais a ver en pequeñito, ¿vale? Pero porque no puedo ponerlo en grande, yo creo. A ver, ¿dónde está esto? Pantalla aquí. Sí, esto, que no lo puedo poner en grande. Esto era el interface. Sí, tela. Tela. Pero, joder. Pues sí, ViewPaint. Ese software hay bastante información por ahí, pese a haber sido un software propietario. Ajá. Normalmente esas cosas no salen a la luz. Bueno, entonces, como decíamos, los modelos escaneados y remodelados en Softimage, si no me equivoco. Después, texturas y displacements hechos en ViewPaint. Y como decíamos antes, trabajaban en Silicon Graphics. ¿Vale? Entonces, hubo una persona que era el CG Supervisor, que es Roger Guyett. A lo mejor algunos suenan, algunos no, pero ese es un supervisor muy duro de ILM, o sea, uno de los que lleva ahí toda la vida, y es uno de los que ha supervisado las últimas pelis de Star Wars de ILM, o sea que un tipo importante, me imagino. Y como decíamos, ILM desarrolló un pipeline que permitía a un TD llevar un plano prácticamente desde modelado hasta el final, ¿no? Que eso es algo que hoy en día, al menos en un gran estudio de efectos visuales, es impensable, ¿no? Pero bueno, en aquella época era así. Además del ViewPaint para pintar texturas, también he encontrado información sobre cuando disparan los rayos láser los marcianos. Utilizaron otro software también propietario que se llama Dynamotion, que lo desarrollaron para hacer Twister, la peli de Twister, el tornado. Y con eso es con lo que crearon partículas para esta peli. Joder, macho. Esto pusieron algo aquí en el chat, creo, al principio de la charla, creo. No sé si ¿Qué pusieron? Al software. ¿Sobre el Dynamation? Sí, no, pusieron simplemente el nombre. Dynamation, pero no sé si si casualmente era el nombre de un estudio o era... No, pues Dynamation era un software que tenían en ILM para hacer partículas. Zenzuke, justo. Y luego también tenían otro software que se llama Caricatura, el Caricature, no sé si esa es la traducción correcta, para animar. Ese era el software que utilizaban para animar. Y después tenían otro software también propietario que se llama el Digital Muscle, que era para hacer deformaciones, que lo desarrollaron durante Casper, la producción de Casper. Joder, macho, qué de cosa. Peliculones. Qué cabrones, ¿eh? ¿Cómo hacen ahí internamente sus cosas? Y lo que tendrán ahora y no sabemos, ¿sabes? Pues sí. que esto es algo siempre muy... no, cuando la gente se empeña en este software es mejor que este es mejor que el otro. Entonces, sí, en ILM utilizaban Softimage, sí, pero luego utilizaban otro software para animar, otro software para hacer músculos, otro software para hacer partículas, otro software para hacer texturas. Es decir, que los software comerciales, sobre todo en aquella época, no cubrían las necesidades de los estudios. Hoy en día sigue siendo prácticamente igual. Hoy en día cubres más necesidades, pero hay muchas que todavía no. Por eso los estudios tienen software propietario. Pero en tu estudio tenéis cosas vuestras propias. Bueno, no tenemos software muy grande, es decir, no tenemos un paquete 3D como sí que tienen otros estudios. Pero sí tenemos herramientas adicionales, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un frame buffer para ver los renders, ¿no? Porque, por ejemplo, Arnold para Houdini no tiene frame buffer propietario, como si tiene Maya, por ejemplo. Entonces nosotros hemos desarrollado nuestro propio. Y luego tenemos un montón de herramientas que están incorporadas a los otros software que utilizamos para realizar las tareas explícitas que queremos hacer nosotros y que no nos proporciona ningún software comercial. Sí, las herramientas en Python hechas para Maya o para, ¿sabe, no? Sí, scripts y también herramientas, ¿no? Pero si no tenemos, por ejemplo, un software propietario de simulación de agua,
¿no? O no tenemos un render propietario como sí tienen otros grandes estudios. Vamos, ese sigue siendo el pan de cada día. Los grandes estudios tienen sus herramientas propietarias. Y mira, este software, el caricature este que utilizaban para animar, esto también es muy importante porque es un hito también en la historia de ILM que ocurrió en Mars Attacks, porque previamente solo permitía animar a un personaje por escena. O sea, tú tienes una escena y solo puedes tener un personaje ahí para animarlo. Y en Mars Attacks consiguieron evolucionar ese software para tener múltiples, varios personajes en la misma escena. Que eso, imagínate eso, y para los animadores que hasta entonces no tenían esa posibilidad, tuvo que ser una revolución. Fíjate, para interactuar con otro, ¿sabes? Claro. Y en Mars Attacks estaba leyendo que consiguieron en una misma escena tener a 20 personajes. Que está muy bien. Que no está mal. Joder. Sí, bueno, sí. Incluso a día de hoy tener 20 personajes heroes, no sé si me entiende, ¿sabes? Sí. Bueno, pero eso normalmente no suele ser así, ¿no? Tú puedes tener 20 personajes sin ningún problema, pero los rigs tienen un proxy. O sea, no tienes el personaje hero en el viewport, sino que tú animas con un personaje, digamos, de baja resolución que se cambia por el de alta resolución cuando haces el render. Entonces sí puedes tener... En el assembly, dices, en el Clarice o en el que toque. Claro. Ya. Bueno, hay rigs que son muy pesados. A lo mejor tener 20 rigs muy complejos en una escena también es complicado. Pero vamos, personajes normales... Sí, yo que sé, imagínate Iron Man 3, que hay un montón de armaduras por todos lados, ¿sabes? Sí. Que vale, que tampoco son animaciones muy complejas porque tal. Pero, imagínate. Sí, no, pero ese es un personaje sencillo porque no tiene músculos, ni tiene deformaciones, ni tiene cosas así. Entonces, tú puedes tener a 500 Ironmans en una escena con su proxy y ya está. Cuando le das al render, automáticamente se cambia por el personaje alta resolución y ya está. O sea que hoy en día no es un problema, pero en aquella época ya ves, 20 personajes tan sencillos como esos era un hito. Normal. Bueno, bueno, no lo vamos a ver hoy, pero bueno, si os fijáis, si veis la película y veis las animaciones de los personajes, las animaciones están mal a propósito. Ya, en el sentido de que imitando al stop motion, claro, son como muy lineares, bastante cartoon, suelen tener los pesos mal, si os fijáis, normalmente cuando apoyas el pie, ¿no? pues bajas la pelvis, ¿no? Esto lo hacen al revés, hace que cuando apoyas subas la pelvis, entonces se ve como raro, que parece que está mal animado, pero vamos, que está hecho a propósito. Era la intención de los animadores. He leído una cosa que me llamó la atención, que hoy en día creo que con los estándares de hoy en día no lo permitirían, pero he leído que como referencia los animadores lo que hicieron fue contratar a enanos y los vistieron de marcianos y los utilizaron como referencias. Que hoy en día pues causaría el despido de alguien hacer esto, pero... Hombre, no sé, si en el logo de Wall Street pillaron ahí también unos cuantos, pues a lo mejor... Pues joder. Sí. Pues sí. Y también he leído que en general, para aprobar cada animación, se tardaron entre 5 y 40 versiones diferentes del plano. Vale, que bueno, es algo más o menos, está a los estándares de hoy en día todavía. Bueno, la quinta vez, sí, o bastantes más, si es un plano importante. 5 me parece que no se aprueba ninguna animación a la quinta vez, pero entre la 10 y la 40 pues seguramente sí. Hombre, es un margen amplio, ¿eh? Es un gran margen. Sí, bueno, si es un marciano por el fondo caminando, a lo mejor a la quinta vez te lo aprueban, pero otros planos pues seguramente no. Otra cosa también muy importante con respecto a la animación de los marcianos es que se animaron todos a mano. O sea, no había nada de crowds ni nada por el estilo, porque hay algunos planos en los que hay muchos marcianos. De hecho, hay un plano en el que salen como 70 marcianos, una cosa así, boxeando ahí contra un actor. Entonces, todo a manopla. En aquella época a mano, sin captura de movimiento ni hostias. A mano. Sí, a mano. Y
una cosa que me llama mucho la atención es los trajes de los marcianos, que eso me da pena que no he podido encontrar nada de información sobre cómo hicieron el look, porque es así como de purpurina, así todo con reflejos y cosas así, y no he encontrado nada de cómo hicieron eso, porque no creo que haya sido un efecto sencillo de crear. Igual tengo por aquí alguna imagen. Estoy viendo aquí la capa del embajador. Sí. La tienes aquí en tu blog. ¿Cuál estás mirando? Vale, este de aquí, por ejemplo. A ver. Espérate. Soy yo que me he equivocado de... Ahí. Eso es correcto. Por ejemplo, eso. Sí, no he encontrado nada de información sobre cómo han creado ese efecto o ese look, pero me hubiera gustado saber cómo lo han hecho porque está muy, muy bien. Pero lo que sí he encontrado información que me llama mucho la atención es que para animar las capas, obviamente ahí no había ni simulación de tela, ni colisiones, ni nada. Entonces lo animaron a mano con huesos, y huesos que no tenían ni siquiera inverse kinematics. Es decir, que tenían que animar la rotación individual de todos los huesos. Con el axis puesto en el sitio, pero nada más. Sí. Y no había colisiones automáticas ni nada. O sea, que tenían que tener cuidado de que no atravesara el cuerpo. O sea, imagínate un trabajo manual, prácticamente, claro. A ver, un segundo. Que han preguntado... A ver, un segundo... Nada, estaba aquí. Han preguntado en el chat que a qué te dedicabas tú. Hay alguien que no te conoce. Yo juego en el Real Madrid. ¿No ves la cara de futbolista que tiene? Con la barba. Está a la moda. Está a la moda con la barba. Nada, está buscando algún tipo de algo tuyo. Mira, aquí tienes el LinkedIn, que no lo he encontrado. ¿Quién fue que preguntó? Pablo, yo trabajo en efectos visuales. Te copio y pego la filmografía de Joan Prada, ¿vale? O los goles que ha marcado, ya según, ¿vale? Está ahí, para que te hagas una idea. Es en las pelis que ha trabajado él. Al menos lo que viene, no sé si está actualizado, yo creo que no. Pero bueno, para que te hagas una idea. Sí que usted, señor Joan. Señor delantero del Madrid. Es como cuando una vez escuché decir a Javier Cansado que dijo, pues igual dijo él, yo es que estuve a punto de estudiar en Oxford, lo que pasa que al final no me cogieron. Pues yo lo mismo, yo estuve a punto de jugar en Madrid, lo que pasa que no me llamaron. Estuve a punto de jugar en Madrid, pero es que ni apliqué, ¿no? Claro, efectivamente. Sí. Pues no, pues eso, no, yo trabajo en efectos visuales, en pelis como esta, de Mars Attacks. No tan buenas, pero por ahí. No, he copiado y pegado en el chat lo último que tenías en el LinkedIn, te lo he copiado por ahí, ¿sabes? Que yo te digo que no sé si está actualizado o no, pero bueno, está. Lo último que pone es Mandalorian y Space Force, la de Netflix esta, la del cachondeo. Vale, pues está ahí. Que si conoces a Luis Pajes o Pajes. Creo que es de dominicano, creo. Luis Pajes. Creo que es un tipo que ha trabajado en Pixar, creo. Déjame ver si. De Venezuela. Dice Pitiques. Luis Pajes, sí. Trabajamos juntos en Happy Feet 2. Era muy amigo él de David Gurrea, que era un español que trabajaba allí, que lo conocí en Sydney. Joder, macho, vaya vueltas al mundo que te das, ¿sabes? Bueno, donde me lo dan, donde me dejan. Bueno, que nos piramos de esto, venga. Para cerrar el tema de los marcianos, podemos hablar un poco de la iluminación, de cómo los iluminaron, ¿no? Porque más o menos hemos hablado de todo un poco ya. Oye, ¿qué hora es, por cierto? Menos cuarto, ya daríamos. No sé si te queda mucho, pero estamos ya ahí casi. Ahora haremos segunda parte otro día.
Sí, ¿te queda todavía? Hostia. Sí, sí, sí. Yo, a ver, tú sigue. Yo no sé si tienes prisa. Hacemos... A mí el timbre es cuando llegue mi familia aquí a casa, que aún no he llegado. Porque están en el parque. Está mi mujer con las niñas. Cuando yo escucho la puerta, te digo, Joan, me cortando. Joan. Venga, vale. No, lo cortamos cuando sea y continuamos otro día si hace falta. Va. Bueno, entonces, para iluminar los marcianos, claro, estamos en una época donde no se utilizaban HDRIs para iluminar, ¿vale? Porque hoy en día iluminar un set de stop motion o sea, capturar el stop motion de un set, capturar la iluminación de un set de stop motion para replicarlo en 3D sería súper sencillo. En aquella época obviamente no se hacía así. Como se hacía en aquella época era simplemente analizando los plates, ¿no? Se analizaban los plates donde venía la luz y se reproducía en 3D. Entonces, para lo principal cuando iluminas, a mí alguna vez me ha tocado hacer esto porque no tienes todo el material necesario o lo que fuera. Entonces, para iluminar, básicamente intentas replicarla aquí, ¿no? En cuanto a densidad, en cuanto a temperatura de color, en cuanto a potencia, o sea, exposición, sombras, tal. Y luego ya viene el rollo patatero, que es el ambient lighting. Que cuando no tienes un HDRI, y sobre todo en aquella época sin ray tracing, sin iluminación global, consistía en empezar a meter luces y luces y luces que se solaparan en la una con la otra, que a lo mejor podías, para iluminar un plano de un personaje, a lo mejor acababas con 25 luces. Solo por los reflejos. Claro, y para crear la sensación de iluminación global. Porque la iluminación global es la iluminación suave de entorno, que no genera muchas sombras. Claro, para hacer eso con luces domo, individuales. Lo que ahora sería ya no hoy, sino antiguamente, entre eso que tú comentas y hoy, antes hacía un domo, que era para esto. Sí, sí. Pues eso, ¿no? Entonces, en algunas escenas llegaban a utilizar hasta 25 luces para crear la iluminación de los marcianos. Hoy en día sería impensable, ¿no? Necesitar 25 luces para iluminar a un personaje. O sea, para un entorno, vale, pero para un personaje, si tiene más de 3 luces, estás haciendo algo mal, seguramente. Y luego los cascos eran un poco la parte complicada, porque claro, son de cristal, reflejan el plate, con lo cual ya tienes que empezar a hacer trucos de composición para meter el plate por detrás en 3D para que haga la refracción, pero después que no se note que la refracción está haciendo otra cosa diferente en el plate. Son cosas con las que hoy todavía más o menos tenemos que lidiar, ¿no? Porque claro, si no tienes nada detrás, pues tienes que empezar a meter el plate para intentarlo hacerlo más o menos como puedas. Y claro, mantener el look de cristal en todos los planos, eso es complicado. Para que se vea, para que aparezca siempre el mismo independientemente de las condiciones lumínicas, eso es bastante complicado. Así que no tengo muy claro cómo lidiarían con eso en aquella época. Pero bueno, es que no hay ninguna fórmula secreta para eso. Simplemente engañar, básicamente. Porque hay muchas veces que si lo haces físicamente correcto, se ve correctamente, incluso, pero pierdes el raccord, etcétera. Entonces es mejor... Lo hicieron pintado a lo mejor, imagínate, ¿sabes? Me lo invento, o sea, una máscara y brillo para aquí para allá, ¿sabes? ¿No? O sea, algo más manual o artístico, ¿sabes? No sé. Sí, me imagino. Pero bueno, tampoco lo son... A ver, lo que se buscaba con la iluminación o con el estilo de estos personajes es que fuera lo más fotorrealista, no fotorrealista, sino fotográfico, pero con ese aspecto cartoon que tiene, ¿no? Entonces, si te fijas en los cristales de los cascos, son un poco... A ver, que no es un cristal perfecto, sino que es un poco difuminado, tiene imperfecciones, es bueno. Por ahí hay alguna imagen aquí. Al final del todo tienes algún plano de con la señora esta. A ver. Sí, es casi como un plástico en la cabeza realmente, ¿no? Porque tiene como unas manchas o unas cosas ahí. Prácticamente, sí. Es como sencillito, vamos. Sí, pero que más que un cristal pulido, era como un plástico con esos reflejos como de manchurrones, ¿no? De pla. Sí. Casi manchas de luces,
¿sabes? Cuando tú ponías un rebote de luz malamente y salía mal, esas manchas, ¿sabes? ¿No? Pues casi que era como, parecía eso. Los fotones, ¿no? No sé. Sí, los fotones de la iluminación global. ¿Sabes, no? El final gathering, todo eso. Vale. Vamos a comentar, si quieres, un poquito sobre las miniaturas. Y a lo mejor lo dejamos ahí, porque luego ya lo que había separado es unas cuantas secuencias que a mí me habían parecido interesantes y hablar de ellas. Pero vamos, obviamente no vamos a tener tiempo para eso. Así que si quieres mencionamos un poco las miniaturas, vale, que aparecen, porque si le echáis un vistazo aquí a la página web mía, podéis ver aquí, justo después de donde le están haciendo la autopsia al marciano. Le voy a poner otra vez, por si alguien está de nuevas en el chat. Acabo de poner otra vez la URL, ¿eh? A ver, ¿dónde le hace la autopsia, dices? A ver, sí, vale, estoy. Vale, pues justo ahí, a partir de ahí tenemos miniaturas, ¿no? Ese set que aparece ahí, que es dentro de la nave espacial de los marcianos, eso es todo hecho por miniatura. De hecho, se ve abajo cómo están la gente trabajando en él. Vale. Y ¿no te parece que las miniaturas son muy pequeñas? O sea, ¿que las qué? Que son muy pequeñas. O sea, ahora cuando se maneja stop motion, por decirlo así, ¿no son más grandes? ¿La escala? Sí, pero tiene una explicación. La explicación es que una vez la gente que estaba haciendo las miniaturas, porque te acuerdas que originalmente habíamos dicho que se iban a utilizar las miniaturas, o sea, se iba a hacer todo en stop motion, ¿no? Pero una vez la gente que estaba haciendo las miniaturas supieron que los personajes no se iban a hacer de forma digital en lugar de por stop motion, eso les da mucha más libertad a la hora de construir la miniatura, porque no necesitan crear espacio físico para que los animadores animen los muñecos, ¿sabes? Entonces ya no se tienen que preocupar de que sea mucho más grande, porque no necesitas una persona dentro, simplemente lo utilizaron para filmarlo con motion control y después añadieron a los personajes. Compárteme la página y enchufa la foto que dice en el chat, dice, no vemos. Lo pongo aquí. Pero lo has puesto tú, ¿no? No, digo, que compartas la foto esta que comentamos. Ahí justo eso es. A ver, pregunto. Eso es. Entonces yo he dicho de que eso, que normalmente los muñecos son más grandes para poder manejarlos, ¿sabes? Que me parecían pequeños. ¿Vale? Pero como dices, Joan, era porque no eran para animarlos, sino simplemente para coger el plate. Era para rodar el fondo, eso es. Ok. Listo. Vale. Entonces, básicamente lo que se hizo con esto, con estas miniaturas, fue rodar esos plates para después hacer las composiciones. Y eso se rodó en ILM con motion control. Vale. Y se hizo por el departamento de arte, o sea, las miniaturas las hizo el departamento de arte de Warner Bros. Pero en ILM al final se acabaron añadiendo algunos detalles, ¿no? Ya que cuando fue a ver las Tim Burton pidió, entre otras cosas, ¿vale? Es que esto dice mucho de Tim Burton. Pidió añadir un tanque de agua, que en la película se ven, aquí creo que no se ven, creo que aquí hay alguno en el fondo. Hay tanques, hay como si fueran peceras, ¿no? Pidió añadir un tanque de agua con un calamar gigante, ¿vale? Pidió otro tanque de agua lleno de zapatos de mujer. Fetichista el tipo ahí. Sí. Otro lleno de ojos, ojos humanos, y otro con un cerebro humano gigante. Y luego, pues, detalles random, ¿no? Aquí y allá, aleatorios. Y eso, como ILM también tenía su model shop, pues se hizo directamente allí en ILM. Pero vamos, el grueso de las maquetas se hizo en el departamento de arte de Warner. Y mira, por aquí tengo algunas dimensiones. El modelo final de esta nave espacial, vale, eran 5,5 metros de largo por 3,5 de alto. O sea que sí, no es muy grande. Pero justo para meter ahí a las personas esas que se ven en la foto. Sí, básicamente.
Que bueno, más que para las personas, pues estaría pensado para que el rig de motion control entrase ahí bien, básicamente. Y una cosa que también se aprovechó de toda la etapa inicial de stop motion es que como ya tenían las miniaturas y también tenían los muñecos. Alejandro. Gracias por venir, chat. Nada, un gracioso en el chat. Le podéis dar cariño, gente. Sigue. Nada, que como ya había los muñecos de stop motion y tener las miniaturas, lo que hicieron fue planificar los planos, digamos, animándolos ahí en el set, ¿sabes? Para más o menos capturar como referencia dónde iba a estar dónde iban a estar los personajes con relación a la cámara, el entorno, para después hacerlo de forma digital, pero al menos tenían esa referencia allí con los muñecos. Y además también una referencia muy buena para la iluminación, que eso es algo que se sigue haciendo hoy en día también. En hacer maquetas para llevarlas a los sets, y además de las bolas grises y cromadas, se llevan las maquetas para ver cómo afecta la iluminación. Sí. Cómo rebota y cómo se comporta el material real en el propio. Eso es. Eso lo ves en muchas películas, por ejemplo, yo que sé, simplemente en Iron Man o cualquiera de estas hay un traje de Iron Man que se pone en el set antes de cada plano, y luego es una referencia muy buena. O las pelis de Christopher Nolan, que lleva un avión, un 747, lo estrella allí y dices, es la referencia de iluminación más cara de la historia. Porque luego te la van a hacer digital. Joder. Sí. Y esto es muy importante, mira, con respecto a software, también con respecto a las miniaturas que ya hemos dicho que se rodaban con motion control, ¿vale? En ILM desarrollaron un software que se llamaba Mob2Scene, me imagino, Mob2SCN, Mob2Scene, que básicamente lo que permitía era traducir la cámara que tenía el robot de motion control al ordenador de forma automática, ¿vale? Sin necesidad de lo que ocurría hasta entonces, que era que había que hacer un tracking y un match moving de la cámara. Sino que, bueno, como el robot a fin de cuentas es información digital que le estás pasando, que se transforma en información mecánica, permitía descargar, digamos, esa información en el ordenador y automáticamente tener una cámara virtual. Que eso, obviamente, me imagino que ahorraría un montón de trabajo en la época. Y también permitía lo contrario, permitía hacer una cámara virtual en el ordenador y pasársela al rig de motion control. Sí, tecnología pionera del momento. Pues eso te voy a decir justamente. Porque eso ahora más o menos dices tú, vale, guay. Pero... hostia, los servomotores para controlar eso bien y tal y todo. Bien. Sí. Bueno, pues cortamos aquí. Yo creo que vamos a dejarlo aquí porque lo siguiente que ya tenía planificado era hablar de secuencias en concreto. De la secuencia en la que pasa esto, la secuencia en la que los perros le ponen cabeza de Sí, lo han preguntado en el chat. ¿Cuál es la pregunta? A ver, ¿la puedo responder así? La parte de la cabeza injertada en el perro, ¿eso lo hicieron también manual? Porque es al revés. Está tanto el perro, la cabeza del perro en el cuerpo de mujer, como al revés, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, se usaron técnicas diferentes. Cuando es la cabeza de la mujer con el cuerpo del perro, el perro es digital. Le hicieron el perro en 3D y luego le pusieron la cabeza en composición. Y luego la otra, cuando es el cuerpo humano y la cabeza, son fotografías. O sea, es rodado las dos. Y luego se rodaron los dos en pantalla azul y se compuso. Sí. Que por cierto, ese era el perro de Tim Burton. ¿Sí? Sí. Hostia. A ver, ¿dónde tengo yo una foto de eso? Aquí. Sí. El perro, hostia, pues vaya perro más feo, con perdón, Ahora alguien del chat dice, pues mi perro es igual que ese, la misma raza. Y como, hostia. Va, bueno. Joder. Pues Chuan, no sé qué decirte. ¿Cuándo vas a volver? Pues no sé, cuando me llames. Bueno, habíamos dicho de hacer esto una vez al mes, ¿no? Una cosa así. Sí, algo así. Sí, porque yo más tiempo no tengo, ¿no? Por eso te digo, tú dime. Yo estoy aquí todos los días. Tú dime. Bueno, estas
esto que nos ha faltado por hacer hoy, Sí. esto podemos hacerlo más o menos pronto. O sea, no necesitamos esperar un mes para hacer esto si queremos acabar con esta peli. Cuando tú me digas. Sí. Si es para una peli nueva, Dice, necesito un mes José, por lo menos. tal fecha o tal día, lo que sea, yo estoy aquí todos los días, menos los lunes y los viernes. Lunes seguro que no. Y los viernes según tal, porque este viernes va a venir Itusoft, supuestamente, que no me han confirmado. Y el viernes que viene, tengo que reconfirmar que viene Carlos Vaina también. Para hablar pues de su vida un poco y de animación 3D. Entonces, pero bueno, pues martes, miércoles y jueves, como tú quieras. Vale, ya lo vamos hablando. Yo, como tú digas, ¿vale? O sea que a mí me preguntas, José, ¿puede estar el día? No, tú ya sabes, como, José, este día, que tú puedas. Tengo las llaves, ¿no? Eso es. Como si yo me voy, pues yo cojo, me voy, te dejo aquí solo, ¿sabes? O sea, yo hago así, te dejo aquí así, y ya está. Y te quedas tú solo. Pantalla completa. Me gusta tener el poder. Eso es. Bueno, y una cosa, bueno, si le interesa a la gente, que propongan alguna película. Están ya pidiendo. Vale. Están ya pidiendo por ahí. Han dicho Starship Trooper, por ahí dijo Zenzuka al principio Terminator 2. Nosotros hemos dicho la de el día de mañana. Day. El día de mañana. O sea, es que hay muchísimas. La propia Jurassic Park también se podría hablar. Y algunas así más que yo no conozco, que son más... no sé por dónde estaban. Pero si no, ahora en el Discord que me hagan una lista. Pero no sé por dónde estaba. Bueno, si no miro el chat después, pero sí, han dicho unas cuantas. O sea, que pelis ahí hay... Te van a hacer trabajar, Joan. Como tengo poco. Como tengo poco trabajo. Joder, macho. El secreto de la pirámide, dice. Muy buena peli, muy divertida. El jovencito Sherlock Holmes, ¿no? Esa es la de... La que salía el... ¿Cómo se llama? El... Digo la espada. Sí, el caballero de la vidriera, esa, ¿no? El cruzado. Eso es. Sí. Eso es. Vale, pues... Joan, no sé, tú me dices. Vale, ya nos arreglamos para el próximo día. Eso es, ¿vale? Pues nada, me despido toda la vez, ¿vale? Contigo, no me voy a... O sea, no te voy a quitar, ¿vale? De ahí. Simplemente voy a hacer un raid a alguien y me despido porque ya son las 8. No sé quién estará conectado, vamos a buscarlo un segundo. Vamos a ver quién puede haber. Bueno, está Optimiza Funnel. Mira, se lo voy a pasar a él, posiblemente. A ver. Está hablando con Juan Carrillo. Uy, qué bien, sí, conozco a los dos. Así que me lo... Por allá que vais. Gente, gracias por venir al canal. Gracias por aguantarnos. Sobre todo aguantar a Joan, claro. No. Y nada más, ¿vale? Así que nos vemos mañana a las 6:15. Justamente con esto de Optimiza Funnel, la imagen, ¿vale? Que Joan se queda ya sin ojos. Así que hago ¿dónde está aquí el botón del raid? Raid, pim pam, pan, bocadillo de jamón. Y mientras que está esto pensando, contamos 5. Joan, muchas gracias por venir. Nos vemos otro día, ¿vale? Chao. Gente, nos vemos mañana a 6:15. Chao, sed buenos. Chao. A ver. Una enfermedad, pero es... Vale, ya estoy intentando dar a ver cómo funciono yo. Porque yo funciono diferente. Oye, que no te estoy diciendo ni te quiero... ¡Ey!